En las últimas semanas, un suceso compartido en redes sociales ha causado sorpresa, curiosidad y hasta miedo. En algunas regiones del mundo se ha captado videos de animales extrañamente moviéndose en círculos, desde ovejas, renos, aves, peces e insectos. ¿Qué explicación hay para este inusual fenómeno? ¿Es una advertencia que algo malo sucederá pronto? ¿Acaso podría significar una señal de los últimos tiempos? En este video responderemos estas preguntas y haremos un comentario con base en la Biblia. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Ya debes haber visto en publicaciones de Facebook, YouTube y TikTok y otras redes sociales unos extraños videos en los cuales se ha captado a todo tipo de animales desplazándose en círculos. Recientemente se han viralizado decenas de videos a través de las redes sociales que causan inquietud entre los internautas y la población en general, pues se observa a animales de múltiples especies y partes del mundo comportarse en forma extraña. En los clips se expone el actuar de los animales que, de acuerdo con quienes suben los videos a las plataformas digitales, caminan o se desplazan en círculos por horas o días sin ningún tipo de explicación o razón aparente. Aunque en la mayoría de casos se trata de manadas que exhiben esta forma de comportamiento, también existen filmaciones de mascotas en solitario que giran casi sobre su propio eje. Ovejas, hormigas, peces y aves son solo algunos de los ejemplos. Lo anterior ha llevado a los usuarios a difundir todo tipo de teorías que intentan explicar la razón de este fenómeno. Entre las causas propuestas destacan el magnetismo de la Tierra, las redes móviles de última generación, infección causada por listeriosis y hasta una extraña conexión con Dios. En muchos videos y artículos puedes encontrar explicaciones diversas y para cada una hay argumentos tanto a favor como en contra. No voy a ahondar en ellos, pero dentro de estas teorías que circulan por la web también se sostiene que el comportamiento inusual de los animales captados en los videos podría ser una señal de los tiempos del fin. ¿Realmente este fenómeno podría ser un anuncio de los últimos tiempos? La Biblia nos muestra en muchas de sus páginas, tanto en los libros del Antiguo Testamento como Joel o Daniel, y en los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, diversas profecías de lo que ocurrirá en los últimos días, y nos muestra cuáles serán las señales del fin. ¿Esto incluye a los animales moviéndose en círculos? En teología, tan igual como en la ciencia, se debe manejar la ocurrencia de los fenómenos con base a la evidencia. Es cierto que, para algún tema relacionado a la Biblia, debemos creer con fe. Esto no excluye que apliquemos ciertos principios de razonamiento que apoyen una doctrina. De lo contrario, se caería en una mala interpretación de las Escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las señales del fin? Los últimos tiempos no vendrán de improviso, y lo que se llama el fin del mundo no llegará de forma abrupta. Antes de que ocurra la secuencia de eventos finales, la Tierra atravesará por un periodo previo que las Escrituras denominan el principio de dolores. Está escrito en Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús reveló en su profecía que todos estos acontecimientos futuros serían señales del fin. Sin embargo, la historia cuenta que antes de Cristo y durante los 20 siglos posteriores ya han ocurrido guerras, pestes, hambres y terremotos, pero aún no ha llegado el fin, como el propio Cristo afirmó. Sin embargo, en los últimos años, guerras, pestes, hambrunas y terremotos se han intensificado. Esto podría significar que ya entramos o estamos próximos a ingresar al periodo que la Biblia llama el principio de dolores, el cual es un anticipo del periodo apocalíptico, pero aún no, aún no es el fin. La expresión principio de dolores es una ilustración de un dolor que va en aumento hasta llegar a un gran alivio, como si se tratase del caso del parto de una mujer y sus dolores previos al alumbramiento. En la Biblia se representa dos partos en paralelo, el del mundo sin Cristo y el de la iglesia de Cristo. Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo y vives en pecado, o si habiendo conocido a Cristo te has alejado de los caminos del Señor y vives descarriado, o te encuentras en la iglesia viviendo como un mundano y sin santidad, tú estás incluido en el parto del mundo sin Cristo. Si en cambio le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo y vives una vida apartada del pecado, del mundo y de la carne, santificándote por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, entonces estás incluido en el parto de la iglesia de Cristo. Asimismo, el aumento de la maldad es una señal de la proximidad de los últimos tiempos. Esto se afirma en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cabe destacar que los principios de dolores son las evidencias que el parto, el inicio de los tiempos del fin, está cerca, a las puertas. El periodo del principio de dolores no son los juicios de Dios sobre la tierra, sino el aviso que el mundo está a punto de ingresar a la tribulación y la gran tribulación, que es el juicio de Dios contra el pecado y los pecadores que han desperdiciado 2000 años de paciencia divina. Las señales del fin de los tiempos están descritas en la Biblia, pero no hay en las Escrituras algún versículo que dé un sustento categórico que algún patrón de movimiento estereotipado en varias especies animales pueda ser una señal del fin del mundo. Tal comportamiento de ovejas, renos, caballos, orcas, hormigas y orugas moviéndose en círculos ha tenido diversas teorías, de las cuales no todas tienen una razón específica verídica. Algunos especialistas han salido a dar posturas importantes relacionando el comportamiento de los animales con la mentalidad o a una enfermedad de estos. No obstante, estos patrones que observamos no son nada nuevo. El comportamiento que se observa en los animales en el fondo no es tan extraño. Son sucesos que en ocasiones se reportan en el mundo animal y se ha observado durante mucho tiempo por los zoólogos. En el caso de las ovejas y caballos, se relaciona a una sensación de estrés por el encierro. Los renos y otros animales silvestres hacen una formación en círculo para protegerse de los depredadores. Se ha estudiado un fenómeno en una especie de hormigas guerreras que son ciegas, que se separan del grupo principal y pierden la pista de las feromonas y comienzan a seguirse, formando un círculo que gira continuamente. Suceso conocido por los entomólogos como la espiral de la muerte o el círculo mortal. Por tanto, los patrones de este inusual movimiento de los animales tienen una explicación científica. Lo extraño sí está en la ocurrencia simultánea de estos incidentes, pero no es excepcionalmente raro ver
estos eventos en la naturaleza. Y si analizaríamos la proporción de los animales que están padeciendo, entre comillas, esta afección, en comparación a toda la población del reino animal del planeta, se hallaría que el porcentaje de animales que están comportándose así es ínfimo. Por último, no se puede evidenciar que todos los videos que se están presentando hayan sido efectivamente grabados en tiempos recientes. Diversos medios presentan cada evento raro que se presente como si fuese una señal inconfundible del fin del mundo. Páginas de internet, canales de YouTube o publicaciones de Facebook han presentado, presentan y presentarán el anuncio del fin de los tiempos, pero no siempre están en lo correcto. Muchos de estos medios solo tienen un afán amarillista o sensacionalista. Que los tiempos del fin están cerca, sí, es una realidad, pero no todo es señal del fin. ¿Estamos en los tiempos del principio de dolores? Es altamente probable, pero no me animaría a dar una contundente afirmación de esto. Ya muchas veces falsos líderes han proclamado el fin del mundo, pero este todavía no ha llegado. Y es que Dios, en su misericordia, quiere que más personas conozcan la palabra de Dios antes que llegue el real periodo del juicio. Está escrito en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. Debemos estar listos para encontrarnos con Cristo en cualquier momento. No debemos temer, pero sí estar alertas. Las guerras, epidemias, terremotos y el aumento de la maldad son señales de la proximidad del principio de dolores. El caso del movimiento circular de los animales no podría ser relacionado de forma contundente a los últimos tiempos. La única señal indiscutible del inicio del periodo de los últimos tiempos será el arrebatamiento de la Iglesia, antes que se manifieste el anticristo y comience el periodo de la tribulación y gran tribulación en la tierra. El arrebatamiento o el rapto de la Iglesia es un evento en el cual los creyentes fallecidos resucitarán y junto a los cristianos que se encuentren vivos serán trasladados de la tierra al cielo para reunirse con el Señor Jesús. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si tu gatito empieza a dar vueltas en la sala de tu casa, no te asustes, no es el fin. Tu mascota puede estar enferma, llévala al veterinario. Debemos ser juiciosos con lo que leemos o escuchamos. No caigas en el miedo, confía en el Señor, estudia la Biblia, para que puedas tener un adecuado discernimiento de las señales del fin. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que así recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes darnos un like y comparte este video para que así nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.